Tres claves para entender un poco mejor qué es lo que está ocurriendo en Francia y para entender también un poco mejor qué es lo que está ocurriendo alrededor de los acontecimientos que se están produciendo en Francia. La primera clave es algo que ha pasado desapercibido o que no se le ha dado la suficiente importancia. Se trata de una operación militar por parte del ejército francés de gran envergadura llevada a cabo hace unos 2 o 3 meses, cuya fase tercera consistía directamente en controlar las ciudades y el ejercicio se realizó de forma práctica, especialmente en París. Según la etiqueta de esta tercera fase de la operación militar, se trataba de un trabajo cívico-militar, un trabajo interdepartamental para permitir a las autoridades políticas adaptar su ciclo y proceso de toma de decisiones a la velocidad y escalada de una crisis en curso. Es decir, controlar las ciudades, controlar la población y controlar especialmente las redes sociales, porque se trata de un trabajo interdepartamental. La segunda clave, íntimamente relacionada con esta, es algo que se produjo ayer, es que Elon Musk censura Twitter, una censura de una envergadura que hasta ahora no se había conocido. Y lo hace ese personaje que vino diciendo que iba a comprar Twitter y hacerse con el control de Twitter para garantizar la libertad de expresión. Bien, Elon Musk es uno de los máximos representantes del colectivismo ganadero clásico. Ese colectivismo ganadero que habla de crecer y multiplicados para que la granja humana terrestre sea lo más rentable posible, como todas las granjas, cuanto más ganado metes en el mismo espacio y con los mínimos recursos a su disposición, alimentos, comida, energía, etcétera, etcétera, pues más rentable es esa granja. Bien, pues este es el colectivismo ganadero clásico, uno de los dos grandes corporativismos colectivistas que funcionan en la Tierra o que tienen ocupada la Tierra, que intenta ocupar el espacio, en el caso de Elon Musk, que es una avanzadilla, para ocupar el espacio de su competidor, el colectivismo tecnológico, es decir, quitarle territorio, quitarle espacio final ganadero, pues lo llamamos espacio social o quitarle población, etcétera, pero en realidad es simplemente quitarle espacio físico y ganado humano. Y la tercera clave quizás es la más interesante de todas, porque la tercera clave es que se ha puesto en manifiesto que las dos corporaciones colectivistas que están funcionando aquí, ambas, el colectivismo en general, que tiene controlada la tierra desde hace miles de años, está mostrando un miedo tremendo ante el descontrol provocado por algo muy curioso y muy interesante, que es un efecto mariposa que ha hecho que el plan para justificar una imposición totalitaria, porque de esto se trataba la Operación Orión, y de esto se trataba todo esto que está ocurriendo ahora, de provocar un conflicto social que justifique el que la censura en redes, el control del ejército de las calles para aplicar un nuevo confinamiento, etcétera, etcétera. Es decir, un ataque de terrorismo de gran magnitud, de gran intensidad y de gran amplitud que hiciera que los franceses pidieran rápidamente el ser sometidos a una dictadura para protegerlos. Bueno, pues esto se ha ido al traste. ¿Por qué? Porque había una operación superpuesta a esa operación de falsa bandera del colectivismo para justificar la imposición de un nuevo salto, un nuevo avance del totalitarismo colectivista, pues esta operación superpuesta ha provocado un efecto mariposa, es decir, que esto se le vaya de las manos. De ahí esa descomposición facial que ha mostrado Macron y los dos acompañantes en la rueda de prensa que dieron de forma urgente, en la que mostraban el terror, directamente el terror, el desconcierto y el terror en los rostros. De ahí también la censura precipitada, burda, mediante la que Elon Musk se ha quitado el velo y se ha quitado la máscara de hombre amante de la libertad, etcétera, etcétera, y defensor de la humanidad. Bueno, lo que ha mostrado es que es un elemento clave junto quizá con otro personaje como es Soros de lo que es el colectivismo clásico, de la ganadería humana de todas partes.
Esta reacción de ayer de Elon Musk es especialmente esclarecedora. ¿Por qué? Pues porque recalca como un personaje inteligente que tiene un gran control sobre la tecnología, etcétera, etcétera, sobre las técnicas de manipulación social. De repente se ha visto desbordado, se ha visto histéricamente desbordado por algo que no esperaban, que es este efecto mariposa. Este ataque de quienes, bueno, pues está muy claro, de los liberadores, de los enemigos de verdad de cualquier clase de liberacismo, de los liberacistas, que son los opuestos a los colectivistas. Los que de verdad defienden el que, no el liberarte para que te apuntes a su secta, a su ideología, no, no, los que apuestan porque te liberes tú y ellos te van a echar una mano. ¿Para qué? Para que no pertenezcas a ninguna secta, a nada que no sea la comunidad de los hombres y mujeres libres, de los humanos libres, a una comunidad, no a un colectivo. Eh, y vamos ahora a dar un último apunte que, bueno, se sale un poco de lo que es la geopolítica más dura y más, en fin, más racional, y etcétera, etcétera. Y es algo muy curioso. Estas naves nodrizas, que algunos han apuntado que llegaron y que efectivamente de alguna manera han llegado, aunque no son exactamente unas naves nodrizas, pero que han llegado a la cercanía de la Tierra hace tiempo, hace muy poco tiempo, se dice que pertenecen o que provienen de Orión. Qué curioso, ¿verdad? Operación Orión. La Operación Orión se designa así para qué? Para defenderse de este cuerpo expedicionario de liberacistas que ha llegado y que está actuando ahora mismo en la Tierra. ¿Y cómo actúan los liberacistas? Pues con la mínima intervención para no atentar de forma excesiva contra la libertad de cada uno de nosotros, contra la responsabilidad de cada uno de nosotros para liberarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo hacen? Precisamente mediante el efecto mariposa. Un pequeño acontecimiento que sucede en el momento oportuno, en el lugar oportuno y que consigue ampliar sus efectos de forma exponencial, pillando por sorpresa al enemigo. Un pequeño efecto mariposa que ha hecho que esa operación de falsa bandera que habían programado, que entre otras están programadas para que aceptemos todos el ser sumidos en un totalitarismo colectivista, para que esto se le vaya a las manos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que de repente los acontecimientos, esta amenaza terrorista colectivista, eh, se convierte en algo descontrolado que hace que los europeos, esos hacia los que iba dirigido el ataque de falsa bandera, para que acepten perder su libertad y su prosperidad en aras a la seguridad que la van a garantizar los colectivistas, pues los europeos se den cuenta de cuál es el enemigo. Y el enemigo es el totalitarismo, la invasión tercermundista, la invasión migratoria, el colectivismo islamista, que es un instrumento del colectivismo de los dos componentes del colectivismo de las dos grandes corporaciones colectivistas que actúan en la Tierra, la clásica, la ganadera, y la tecnológica. Pues bien, esto amenaza con que se les vaya de las manos. Por eso están tan nerviosos y por eso vamos a ver acontecimientos inesperados, sorprendentes, muchos de ellos burdos, a partir de ahora.